Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy pues vamos a hablar o vamos a reaccionar a una noticia importante para el hispanohablante. ¿Por qué he titulado esto así? Y creo que es de especial relevancia el que se divulgue este tipo de contenidos, porque por lo que sea hay una estigia y un estigma en la sociedad actual de lo cual pues a todas aquellas personas de habla hispana o todos aquellos hispanohablantes pues se nos considera como si fuéramos, pues no sé, parecido a mierda, parecido a animales o cualquier tipo de peyorativo, descalificativo, que ya os digo que si no echamos cojones y de alguna manera consentimos esta puta mierda, pues nos va a seguir pasando y digo con especial relevancia a los hispanohablantes porque lo que está pasando en España, pues por desgracia llegará a otros países como ha llegado y está llegando a muchos de ellos que ya conocéis, de aquella represión de todas aquellas personas que tienen pues ese estilo de vida o esa forma de vida como es los hispanohablantes, pues nos vemos eso sometidos a los abusos consentidos por las grandes potencias de las cuales se está intentando oprimir o rechazar o de alguna manera eliminar a toda esta cultura de habla hispana o de origen hispano, de los cuales no hacen nada más que poner en esa historia de mierda que se están inventando, pues hechos y cosas de las cuales solo hacen que nos dividamos, que nos fracturemos y que encima creamos que el colonialismo e imperialismo de esas naciones a día de hoy que están con ese rollo y si no con sus estrategias militares y si no pues enseñando su despliegue nuclear y aquí los demás pues volvemos otra vez a lo mismo o votamos con verdadera libertad o nos seguimos dejando a que este pueblo soberano que intenta callar al hispano, no sé yo por qué cojones y por qué historia, pero hay esa tendencia rara que llevan ciertas cúpulas y ciertas personas de las cuales no quiero hacer referencia al tonto Sánchez cuando hace así y nos demuestra que hay cosas que se nos escapan de nuestro entendimiento y como esto pues os quisiera poner este extracto que acabo de ver hace pues pocos minutos, de los cuales pues quisiera reaccionar porque he visto también escasos minutos y se me viene a la cabeza todas esas mierdas que se están gestando y que se están permitiendo a través de eso, de esas grandes potencias, que ya os digo que más que esta falsa Unión Europea de pandereta que se ve muy vinculada a la ONU y todas esas mierdas de primeras potencias mundiales. Y entonces ya os digo que lo que es la nación o lo que es el territorio europeo, ¿vale? Pues hoy por hoy no lucha verdaderamente por lo que serían los derechos territoriales o por el patrimonio cultural de los distintos países que formamos la Unión Europea. Pero como ya os digo que esto no es solo de la Unión Europea, que esto va más allá debido a esos intereses económicos y volvemos a ver al tonto de Sánchez, esas cosas que se nos escapan al entendimiento, ¿vale? Pues vemos como hoy por hoy en España se conceden ciertas libertades y ciertas concesiones a gente que verdaderamente lo único que son unos invasores, unos demigrantes de la dignidad de las personas residentes, porque ya os digo que si de alguna manera ustedes queréis reivindicar algo de libre expresión, pues no os tendréis que sentir oprimidos por aquella persona que te está apuntando a la cabeza o que está
gestando ese tipo de maniobras como las que voy a exponer a continuación, y de las cuales ya os digo que se está consintiendo y nos está empezando a tocar la polla, por decirlo así, a todos aquellos que vemos, más allá de una conspiración que se nos escapa al entendimiento, una realidad cada vez más palpable que se puede contrastar con datos y vídeos e imágenes, y de los cuales ya os digo que hay que ver el vídeo este porque es flipante, y cómo callan como putas y no hacen absolutamente nada, aunque haya gente con dos huevos que divulgue este material, como mi colega Pepe. Marruecos y Rusia han firmado un tratado de colaboración para instalar una central nuclear en la costa atlántica, muy cerca de Lanzarote, a unos 400 kilómetros, para producir energía. Más cerca tenemos la francesa y no decimos tampoco nada. Pero aquí vamos a hacer un inciso a ver qué es lo que nos quieren decir. Por aquello de leer todo la noticia y no lo que nos interesa. Energía, eso sí, con fines pacíficos. Estaría ubicada concretamente en la ciudad de Sidi Boulbra. También está previsto que Rusia ayude a Rabat a explorar y desarrollar yacimientos de uranio en Marruecos, suministrar combustible nuclear para reactores de potencia e investigación y gestionar los residuos radiactivos, además de formar al personal que va a trabajar en la central nuclear. Que ha explicado que invitar a esa ruptura del ayuno a alguien externo al círculo familiar. El presidente del gobierno se descarga. En su momento se había hablado de la construcción de una central nuclear en territorio marroquí, en su momento se hablaba de Tantán, seguro que lo recuerdan. Vamos a preguntar sobre este asunto a Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos de la seguridad nacional. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, buenas tardes. Es un placer estar con mis hermanos de Canarias. Bueno, ¿qué riesgos se contemplan en la construcción para Canarias y para nuestro país, en la construcción de una central nuclear tan cerca de las islas? Bueno, riesgos reales como tal para la construcción de una central nuclear no hay en sí mismo, porque las nuevas centrales nucleares, sobre todo las de generación francesa o las propias rusas modernas, pues no generan riesgos como tales. Los riesgos están en que, evidentemente, ese uranio del que van a explotar, esa riqueza mineral que va a provocar la explosión de la capacidad energética de Marruecos, proviene de las Islas Canarias, proviene de la plataforma continental del Monte Tropic, donde hay uranio, donde hay tierras raras, donde hay petróleo, y eso es lo que Marruecos va a explotar con la ayuda de Estados Unidos y con la ayuda ahora de Rusia. Ha sido capaz de unificar dos criterios totalmente divergentes, como son los rusos y los americanos, y bueno, Marruecos está en la puerta de pedir ya que Canarias sea parte de Marruecos, y ya lo está consiguiendo con Ceuta y Melilla. Bueno, no nombres la bicha, déjalo así. Fernando, oye, nadie ha levantado una ceja estando en la situación en que estamos y teniendo este acuerdo con Rusia, precisamente. Bueno, primero debo reconocer que yo tengo sangre canaria, mi familia es de Canarias, aunque el acento sea totalmente godo y peninsular, pero yo soy de Canarias, por tanto me afecta de manera directa. Y sí han levantado la ceja, pero no han levantado la ceja los que tienen que levantarlo. Han levantado la ceja los técnicos, los funcionarios, la Administración Pública Española, pero no han levantado los políticos, porque tienen intereses de otro tipo. En este caso, la Asuntos Exteriores no está cumpliendo con los requisitos, porque Presidencia de Gobierno no le da instrucciones adecuadas para contrarrestar este proceso de influencia que Marruecos lleva ya varios años haciendo y que en muy poco tiempo provocará pues una explosión económica, y no solo económica, sino de un proceso de influencia que afectará a Marruecos y a España en su totalidad. En este asunto no ha habido ninguna reacción de España, por lo tanto, que se sepa. No hay ninguna relación y no va a haber ninguna reacción, y de haberla será una reacción tímida de, bueno, no nos metemos en injerencias extranjeras, seguimos protegiendo las fronteras españolas, reivindicando que España también es Ceuta y Melilla y Canarias, lo de siempre, pero en realidad no van a hacer absolutamente nada, porque evidentemente tienen acuerdos por encima de esto que les quedan sojuzgados. De hecho, se va a volver otra vez a crear o intentar crear ese túnel subterráneo que une la península ibérica con Marruecos, túnel que beneficia básicamente a Marruecos, no a España. Por tanto, una vez más nos dejan de lado. ¿Cuál puede ser la estrategia o cuál es la estrategia de Marruecos, la estrategia energética de Marruecos ahora mismo? ¿Construcción de más centrales nucleares, abastecerse de este tipo de energía? Sí, Marruecos hará todo lo posible para conseguir convertirse en la potencia económica y militar, que ya lo está intentando y está consiguiendo, que ha deseado. Si para eso tiene que, evidentemente, conseguir energía nuclear con apoyo de Rusia y con... Nosotros estamos en el tema militar y eso en el puesto 18 más o menos, y Marruecos está en el 55, y se supone que se prevé que de 5 a 10 años se equipare o se iguale a lo que es el ejército español. Ya os digo, que tira todo lo que son nuestros grandes cuerpos de seguridad del Estado, que tienen mucha más riqueza cultural que las de ellos, por ser un país más antiguo que ellos y tener formación propia militar de cuerpos nacionales. Ya os digo que entre los tercios y otras cosas eran flipantes.
y de alguna manera nos ponen antecedentes de que se está consintiendo que se lleva a cabo por Rusia y por Estados Unidos con ese beneplácito, que ya os digo que contando con las dos potencias mundiales más grandes que hay, pues prácticamente se meten al bolsillo a la otra y tenemos que ver cómo España, los españoles, aquellos que hablamos español, ¿vale? Pues nos vemos sometidos a un imperialismo colonial de mierda, que es el que se supone que nosotros teníamos que pedir perdón y sentirnos muy malamente, con lo que ya os digo que si vemos la historia y vemos el mapa y no solo lo que nos interesa, ¿vale? Por aquello de que Marruecos no es África, no es África, hay muchos más sitios que son muy conocidos, por lo menos por mí, como es ahora Guinea, Costa de Marfil, otros sitios así como el Senegal y demás, ¿vale? Y de los cuales ya os digo que yo tendría mayor respeto o mayor alianza o acuerdo, tanto por intereses económicos como por muchas de las tradiciones que nos pueden vincular a ellos, ¿vale? Pues tendría con Argelia, que lo mismo me equivoco por aquello de que siguen los movimientos aragüí o salawí o algo de eso, ¿eh? Y lo mismo lo que está es en el mismo sistema que Marruecos, y por eso es una de las potencias a tener en cuenta, como es la argelina, en estrategias militares, en ingeniería, entre otras cosas, porque tiene muchos gasoductos, tiene mucho petróleo, tiene muy buena conexión hacia los continentes que más consumen sus minerales y sus de estos, ¿vale? Con lo que de alguna manera, y pensándolo así mejor, yo tendría mayores alianzas con Argelia, que además está también hasta la polla de Marruecos, y de alguna manera, pues ya os digo, intentar conservar lo que nos quede del Sáhara, y no por el tema del Sáhara en sí, sino por aquella gente que creo que a día de hoy todavía conserva la doble nacionalidad, la española y la saharaui. Y como ya os digo, esto no viene de ahora, viene ya de hace bastante tiempo, de los cuales nos vienen preveyendo, nos vienen avisando de estas maniobras que poquito a poco, y ya lo decía Mohamed V, que iba a ser grande o tenía una propuesta para recuperar o hacer una especie de califato. No lo sé, algo así raro que tiene ahí metido, que lo tengo que recordar para saber exactamente lo que me tocaba los cojones de rey este también. Pero vamos, que ya os digo que yo en especial relevancia, yo lo que son los marroquíes los veo como españoles, la verdad, no por nada, sino porque nos unen muchas costumbres y a la hora de dialogar con ellos son personas llanas y eso, como lo somos aquí los andaluces, por ejemplo, y la verdad es que no me llevo mal con ellos, simplemente me pasa como con las políticas españolas, son una puta basura de mierda que utilizan el cartel de la voz del pueblo, del clamor del pueblo, de la necesidad del pueblo, para que a través de esos mecanismos te opriman entre dolor, susto y todo tipo de mierda. Que ellos saben que también te tienen que dar un poquito de cuerda para que no te vayas a sublevar o te vayas a rebelar. Y como esto ya es más antiguo que los mismos Emiratos y las mismas historias estas de las invasiones, vamos a intentar echar un ojo en el pasado a ver de qué viene este tipo de conflictos, a ver qué mierda le pasa a Marruecos y qué cojones le pasa a España con esa mierda que tiene de que parece que es verdad que tenemos que pedir perdón hasta por el aire que respiramos, cuando ya os digo que mejor aire que hay aquí en España no lo hay en muchos de los sitios que nos preceden o inclusive nos envidian por el tema que hay aquí, por aquello de aspectos multiculturales que al que le pese que se joda y al que le alegre pues me empatizo con él.
ya os digo que la invasión del territorio español por parte de Marruecos viene desde hace ya tiempo, no solo la famosa Marcha Verde o algo así, ¿vale? Del cual ya os digo que fue el 6 del 9 del 75, una cosa de esas, de las cuales nos pilló otra vez en un estado bastante en declive por aquello de la muerte del dictador y del declive pues de esa dictadura que gracias a Dios pues salimos de ella, pero no vimos cómo nos la intentaban colar con la democracia, convirtiéndola en una partitocracia, de las cuales encima pues hicieron que abandonáramos territorios que contaban con virreinatos, entre otras cosas, que aparte de ser colonias teníamos ese acuerdo de doble nacionalidad, entre otras cosas, y abandonemos como viles mierdas y ratas lo que era el tema de apoyar al pueblo saharaui y que Marruecos invadiera literalmente a través de la Marcha Verde el territorio saharaui. Entonces, ya os digo que no aquello cambió la historia, porque si dijera, ha entrado Marruecos saqueado con el Principado este de Sahara o lo que fuera, y la gente pues está tranquila, paz y gloria, pero no, cogieron al pueblo saharaui y lo dejaron aislado prácticamente por Argelia por un lado, ¿vale? Porque además, vamos, no, por Mauritania, perdona, porque están aquí, están aquí y cada vez menos porque, ya os digo, dependiendo la facción en el cual quiera tener posesión o lindar con eso, pues han ido habiendo ataques que son muertes, que son guerrillillas, que son cosas que se quedan en el olvido, y todo por este territorio que hoy por hoy anexiona con Marruecos debido a esta invasión que se produjo ya en el 75 y que ya os digo que previamente había otra antes del 57, de los cuales, ya os digo, la anexión a Sahara Occidental por parte de Rabat, consecuencia de la Marcha Verde, metida en 1975 en España, libró de Marruecos de la última guerra de Inni Sahara, un conflicto que fue silenciado entonces por el régimen franquista en España y que prácticamente olvidado ahora en el que resurge de nuevo la amenaza de Marruecos con un cooperativismo que recuerda aquella marcha que tiene antecedentes, por aquello de Ceuta y Melilla y los territorios como las Canarias, que la están invadiendo poco a poco y volverán otra vez a través de sus pacíficas marchas, de las cuales la marcha era llevar a un montón de la población engañada a través de un campo de minas. Esa era la marcha verde y pacifista, y de las cuales pues lo único que hizo fue, para que no encima perjudicara a estas familias que iban engañadas en busca de la libertad esa rara, pues encima se les otorgó la decencia, nos cogimos y les quitamos las bombas y entre ellos, ya os digo que ellos nos tenían puesto una valla que es una de las construcciones más grandes que hay de separar lo que era Marruecos de esto. Pero bueno, los muros unos los ponen y otros los quitan. Sin que ya os digo, el último conflicto bélico de España fue en el 1957 para defender de un ataque orquestado por Rabat. Vamos, que pues, aquí lo voy a dejar todo. Voy a dejar los links porque ya os digo que la historia se escribe y se perpetúa por la gente que hay y no por la gente de verdad que se supone que escribe la puta historia de hoy. Y siempre hago alusión a que cojáis diferentes fuentes de las cuales os van a hacer prácticamente la misma idea, de los cuales la historia de Marruecos se remonta a la época cultural casiense entre el 10.000 y el 6.000, ¿vale? Desde Cristo, en un momento en el que el Magreb era menos árido que en la actualidad. La lengua berebé, al mismo tiempo que la agricultura, fue adoptada por la población ya asentada allí.
El ADN da como resultado que varias poblaciones han construido y a la mezcla de genes de los marroquíes, incluyendo además los grupos étnicos principales bereberes y árabes, a fenicios, judíos, sefardíes y africanos subsaharianos. Entre otras, ya os digo que había un montón de pasos, había un montón de imperialistas, no solo España, estuvo también Francia, que ya os digo, que aquí lo podéis leer, tras la independencia de Argelia, tuvo un breve conflicto con este debido a que aquellos territorios en 1964 recuperó Ifni, de España, y en 1975 ocupó buena parte de los territorios del Sáhara bajo dominio español. Marcha Verde, un acuerdo entre España y Mauritania, incluyéndose parcialmente la guerra de Frente Polisario, defensor de la independencia del Sáhara Occidental, hasta el alto el fuego en el 92. Marruecos ha seguido una política dirigida hacia la anexión de territorios, considera propios por derecho histórico, que no tiene ese tipo de historia, pero bueno, ya os digo que lo que le menea, lo que a ellos mismos le dice es porque hay cultura antigua allí, de civilizaciones que han pasado, como la Mauritania o la dominación romana, o toda aquella que ya sabemos, y no por las películas como la de 300, que sabemos lo que fue el Imperio Árabe y lo que es toda la grandeza que tuvo en su día y que hoy por hoy cuenta, pero ya os digo que no en el estado en el que yo prácticamente pues no cuento con esa confianza como para decir tú dices la verdad. Ya os digo que prácticamente todos cuentan la misma historia y hace que, ya os digo, que haya conflictos muy gordos, de los cuales, una vez más, os digo que tengo más conexión o más etimología a la hora de poder asociar algún tipo de palabra o lo que sea, o algo de acontecimiento del entorno español, con Argelia, por ejemplo, no solo por los tratados, sino porque también era árabe y bereber y tenía esas cosas de las influencias del Mediterráneo, y entonces está mucho más ligada, aparte del tema de conquista y de eso, que no fueron ellos, que tampoco Argelia es un país muy antiguo, simplemente que tiene muchos kilómetros cuadrados, tiene mucha riqueza natural, por decirlo así, entre otras, aparte de personas que son precedentes para muchas cosas, como tecnología, defensa y otras cosillas así, ¿vale? Pues ya os digo que yo en sí mismo tendría mayor unión o mayor apego a ciertas partes del continente africano, que por desgracia este subnormal que tenemos como representante, pues tira, ¿vale? Tira, porque es que él lo hace así, tira lo que más nos conviene o aquello que más nos apega a ciertas partes, lo tira para como dejar pasar o que vuelva a manifestarse aquel movimiento verde reivindicativo de alguna de las historias de cabeza que tuviera algún personaje, como pudiera ser, ya os digo, Mohamed V, que fue el precursor o el que empezó a manifestar lo de el movimiento este árabe o saharaui, no, alawita o algo de eso, yo no me acuerdo bien porque lo tengo que refrescar y no soy San Google, pero sí que es verdad que lo buscáis y bajo la descripción que os voy a dejar, pues prácticamente os dan el mismo resultado. ¿Qué es lo que tiene el mantener toda esta tensión en territorios de soberanía española y no
de alguna manera luchar por ellos porque verdaderamente la gente que vive allí esté protegida? Pues que muere guardias civiles por cosas que todavía no se saben, fallecen militares, muere gente menor de edad, siempre casi en las mismas barriadas. Cosas que dices, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Pues no tienes ni puta idea, porque a día de hoy tampoco se ha esclarecido las cosas, por mucha información que busques. Yo os digo que verdaderamente quien hace porque las cosas pues intenten por lo menos no solo proteger la soberanía de nuestros pueblos, sino además la dignidad de lo que quede, aunque sea de historia en ellos, pues para ello tenemos a nuestra Guardia Civil, entre otras, aparte de los historiadores y otras ramas de la cultura española, que intentan protegernos, pero ya os digo que si muere un guardia civil en Melilla, a Podemos callará porque siempre nos ha despreciado. Y eso lo tiene que decir Jusil, que es uno de... Lo leí aquí antes abajo. Agustín Leal, perdona, secretario de comunicación de Jusil, eso es, sindicato mayoritario de la Guardia Civil, lleva días hablando con aquellos agentes que vivieron en primera persona el violento asalto de la valla de Melilla y cuentan con una entrevista concedida a OK Diario Andalucía la situación de los mismos, los cuales ya os digo que tenéis que recordar porque no hace tanto de los 49 agentes heridos de la Guardia Civil, con 5 inmigrantes muertos, aparte del montón de personas que se colaron sin papeles, con armas, con un montón de información, de que ya venían preparados, ya venía premeditado, y eso no cuenta con un agravante en sí mismo, por no solo eso mismo, el enturbiar de alguna manera lo que es la estabilidad de las personas, ¿vale? Que son residentes allí, sino que ya os digo que además el tonto la polla que tenemos de mandatarios elogia la colaboración, encima elogia la colaboración, como vimos en otro vídeo, de los cuales a estas personas pues se las trataban como auténticos perros que se le tiraban los unos en los otros, y claramente la gente que entraba allí para hablar con ellos directamente en la morgue para ver qué es lo que la gente que trabaja en la morgue le podía decir de los muertos que se habían producido, pues casualmente no solo no podía hablar ni sabían nada, sino que eso saqueado como agua pasada, y aquí no ha pasado nada. Por lo que ya os digo que este vídeo lo tenía que hacer sí o sí, porque estoy hasta la misma polla de ver a criaturas que más que intereses propios, lo que son ilusos e inconscientes de lo que están haciendo, de lo que están provocando, y que de alguna manera, pues una y otra vez os digo que la noticia más importante para el hispanohablante es que lo que pasa en España salta fronteras y llega, como siempre, a otros países que compartimos el habla hispana. Su puta madre, 20.000 pares de veces. Así que como siempre digo, un cordial saludo y cuídense mucho de verdad, porque esto es infernal, ¿eh?